Muy buenas tardes, un mes de diciembre, un mes de grandes expectativas, un mes que demanda de nosotros, de todas las personas, demanda una serie de actitudes de reflexión, ¿no? Se va un año más en nuestra vida, una época diciembre, una época de balances, una época de mirar hacia atrás lo que fue en el año para cerrar el año con resultados positivos / negativos, ¿no? En algunos casos positivos, otros casos negativos, proyectos logrados, proyectos aplazados en este año o frustrados en otros casos, pero ya no podemos volver atrás esta situación. Éxitos o fracasos, muchas cosas se irán con el almanaque del 2020. Recuerdo cuando comenzó el año, como todos los años anteriores y como el que está por venir, el 2021, un año de muchas expectativas, ¿no? Ilusiones, proyectos, anhelos. Y este año el 2020 fue un año extraordinario, un año fuera de lo común, fuera de lo normal. Una pandemia que jamás ninguno de nosotros lo vivió, ninguno de nosotros sabíamos lo que era una pandemia, y nos tocó vivirla. Ella nos frenó el mundo y con ello nos obligó a quedarnos en casa. Muchas personas a esto le sacaron provecho, sacando lo positivo de la situación. Se afianzó la familia, por ejemplo, en muchos de los casos. Otros lamentablemente la perdieron. Unos cerraron los negocios, bajaron la cortina, pero no por el hecho de que no podían abrirla, sino que bajaron la cortina ya permanentemente porque no podían sostener una situación económica complicadísima. Unos perdieron algún ser querido. A unos le nació un ser querido, ya sea física o emocionalmente, ¿no? Me refiero a que haya nacido un bebé o que haya nacido un amor en la vida de alguna persona. ¿Cuántos sentimientos encontrados? ¿Cuántos sentimientos encontrados tenemos acá en este mediado de diciembre 2020? ¿Qué significa entonces llegar a esta fecha y
con las cosas que no podemos cambiar y con las cosas que podemos cambiar para el futuro, para el 2021. Se viene la Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y con cuántos días o con semanas antes, ya pisando los primeros días de diciembre o antes, ya en noviembre, se comienza a respirar el aire de esta fiesta? Dentro de la época de los balances, con solamente a una semana de finalizar el año, ya tenemos esta fiesta que mueve la mayor parte de la tierra, ¿no? De las naciones. No todos, pero no todos reconocen a Jesús que nació el Salvador del mundo, no todos recuerdan este evento, pero en gran parte del globo esta fiesta es como que le pone un paño de agua fría a ese balance que venimos diciendo, que tenemos que cerrar el año, que tenemos que reflexionar, que tenemos que ver los números, el negocio cómo fue, las cuentas, cómo estoy, o sea, entre toda esa situación tenemos esta fiesta, la Navidad. Y se respira, ustedes abren el YouTube y hay muchas canciones de Navidad, ya sea para chicos, para grandes, ya se está pensando en la fiesta en sí, ¿no? Debemos preguntarnos hacia dónde esta fiesta orienta nuestros pensamientos como cristianos. ¿Qué es lo importante de esta ocasión? ¿La cena del 24? ¿A dónde la voy a pasar? ¿Qué precauciones debo tomar en este año 2020 en cuanto a la fiesta con respecto a la pandemia? ¿Será que así como por arte de magia ya desapareció la pandemia y no hace falta más cuidarse? ¿Qué precauciones tengo que tomar? ¿Con quién voy a pasar? ¿Solo, en familia, con algún amigo, con algún familiar? La cantidad de gente, o sea, un montón de cositas que se vienen ya palpando, que se vienen hablando, pero lo que debemos tener presente nosotros, lo más importante es para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es cuál es el sentido, el verdadero sentido de la Navidad en nuestra vida, hacia dónde esta fiesta orienta nuestros pensamientos. ¿Será que solamente, como dije, a la cena del 24? ¿O a un asado? ¿O a un lechón? ¿O a un cordero? ¿A lo que vamos a poner arriba de la mesa? Y estoy a lo mejor preocupado porque mi situación económica como consecuencia de la pandemia no es la misma. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Va a ser una fiesta pobre? ¿Va a ser una fiesta con abundancia? ¿Hacia dónde está orientado nuestros pensamientos en esta Navidad? Noche de paz, noche de amor. En el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Porque diciembre nos convoca a este tipo de reflexiones, no solamente económica, sino también espiritual en el sentido de la Navidad.
Siguiendo adelante con la fecha, pensamos también qué agenda tenemos para el 2021. ¿Qué nos aguarda el 2021? Acá, en este punto de reflexión, encontramos las palabras del Señor Jesús en el pasaje de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, que va a ser lo que vamos a tomar como puntal para conversar en esta tarde. Dice: el afán y la ansiedad. Por tanto les digo, dijo Jesús, no se preocupen por la vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no valen más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su altura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues, si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes o por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. Qué palabras, ¿no? Qué profundas. Porque más allá de lo que nosotros hayamos vivido, experimentado, sigue el Señor Jesús motivándonos a cosas más importantes que solamente las cosas de esta vida. El comer, el vestirse, preocupaciones lógicas de la vida, normales porque no podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin beber, no podemos vivir sin vestirnos. Podemos tener más, podemos tener menos, pero son cosas necesarias de la vida que no las podemos prescindir. Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que está queriendo enseñarnos con esto? Sobre el afán y la ansiedad. Y quiero hacer algunas observaciones en cuanto a las cosas que está utilizando acá. Por ejemplo, habla de los lirios. Y yo cuando mucho tiempo lo leo, porque este es un pasaje muy conocido, un pasaje que lo hemos escuchado y lo hemos hablado infinidad de veces. Lo sabemos muy bien de memoria incluso. Si lo quieren recitar, lo podemos recitar de memoria. Pero, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor en esto? Miren, estuve buscando un poquito acerca de los lirios, porque yo lo primero que, durante mucho tiempo, los lirios del campo, una cosa que a lo mejor parecería que no tiene relevancia, ¿no? Una flor en el campo, y bueno, vemos las flores del campo, y
y qué sé yo, y caminamos el campo y vemos esas florcitas amarillas y no tiene, no sé, no le encontramos la belleza. Entonces, ¿cómo Salomón ni con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos? Bueno, entonces estuve buscando, investigando un poquito acerca de los lirios. ¿Qué es el lirio del campo? Las especies de lirio constituyen un género, y presten atención porque esto es maravilloso, constituyen un género con alrededor de 110 integrantes de la familia, que están considerados dentro. ¿Vieron cómo tenemos las flores, no? La rosa, el clavel, distintas flores. El otro día estábamos haciendo algunas cositas con Claudia, mi señora, y paramos por un vivero. Ella quería ver una planta y habían un montón de plantas sobre una mesa de distintas especies, de distintas clases, y había una planta que yo no había visto hacía muchísimo tiempo, una especie de esta planta pero extremadamente linda. Me quedé mirándola, ¿no? Y había dos colores, algo maravilloso, algo muy lindo, me alegró mucho el corazón. Imagínense en esto, en el género de los lirios del campo, y estuve mirando algunas fotos y realmente no son esas florcitas que nosotros caminamos en nuestros campos en la Argentina y vemos esa florcita amarilla, media silvestre, esas flores silvestres. Acá está hablando de flores muy hermosas, muy bellas, que no las cultiva nadie porque salen solas en el campo como silvestre, pero son tan bellas, tan hermosas la flor de estos lirios, que tiene 110 clases. Y empecé a recorrer la fotografía de estas 110 especies de la familia de los lirios. Me encantó. Y de las aves, ¿qué me cuentan? Dice, miren las aves, nos invita a mirar las aves. No sé cuántos de ustedes le prestan atención a este detalle, observar las aves. A mí me gusta mucho ver las aves. Me encantan, las aves, los pájaros me encantan. Y me pregunto, leyendo este pasaje, ¿quién las alimenta? Jesús dijo, no trabajan, no guardan en granero, no cosechan los campos, las aves. Ahora, ¿no trabajan? ¿Realmente no trabajan las aves? Ustedes saben que Dios hizo todos los seres vivos, los hizo activos, seres activos, ¿no? Unos son más inteligentes que otros, pero todos los seres vivos tenemos que trabajar por nuestra comida. Y las aves no son la excepción. Salen a buscar su alimento que está ahí afuera, en algún árbol, en alguna flor, en el caso de los picaflor, por ejemplo, o simplemente está en el suelo y tienen que salir a buscarlo y encontrarlo y comerlo. Es una especie de trabajo, ¿no? Pero Jesús dice, miren las aves, vuestro Padre Celestial las alimenta. No almacenan en granero, a diferencia del ser humano, porque nosotros tendemos a almacenar para el mañana. Yo quiero estar seguro por mi futuro. Yo me voy a jubilar y yo tengo que estar seguro. A 20 años antes, 30 años antes, ya estamos pensando en cuándo nos vamos a jubilar y cómo va a ser nuestro futuro. Estamos obsesionados con pensar en eso. Miren, hay empresas que no la voy a mencionar. En 2 oportunidades me han ofrecido trabajar para esta empresa y lo único que se proyecta esta empresa es a futuro. Vos vas a trabajar a futuro, es lo que se llama la cosecha residual, ¿no? Y afanados para tener una jubilación digna y poder... ¿Y quién te asegura que vamos a llegar a jubilarnos? Y a veces estamos tan obsesionados con lo que va a venir en nuestra jubilación, que olvidamos de vivir el presente. Jesús lo que está queriendo decir es esto. Mire, comenzamos a hablar de los balances y de cómo fue el año. ¿Y quién de nosotros se imaginaba en el 1 de enero, cuando levantamos nuestra copa para brindar por el año nuevo, que íbamos a pasar lo que pasamos realmente en este año 2020?
Todos teníamos grandes expectativas, todos teníamos grandes cosas. Algunos se quedaron en el camino. Algunos no llegaron a esta fecha. Algunos no llegaron, lamentablemente. Partieron a la eternidad. Otros estamos. Pero ¿quién nos íbamos a imaginar que íbamos a pasar una cosa semejante como la que pasamos? Era más factible pensar en una posible guerra por la tensión del mundo que pensar en una pandemia, porque ninguno de nosotros sabíamos lo que era una pandemia. Sí sabíamos por la teoría que una pandemia es una enfermedad a nivel global, una peste a nivel global, ¿no? Una epidemia es a nivel local, una pandemia a nivel global, lo sabíamos, teóricamente sí. Pero allá por el 1900, fue la última, 1918, que se vivió, para nosotros ya era una cosa que estaba en la historia. Así como va a quedar el 2020 en la historia de la humanidad mientras el mundo exista. Nuestros hijos le van a contar a sus hijos que todavía no existen, que no nacieron, o los hijos de los hijos que no nacieron, le van a contar allá en el año 2020, imagínense ustedes, ¿no? Armen la película. Por allá por el 2034, el 2040, el 2050, si el mundo existe todavía, allá le van a contar, hubo una pandemia que hubo en el año 2020, yo me acuerdo cuando... Quedó en la historia, o va a quedar en la historia, sin ninguna duda. Pero las aves también tienen su función. Dios nos hizo a nosotros seres... Jesús no estaba promoviendo con este tema la desocupación y la vagancia. No estaba promoviendo ese tipo de situación. O por otro lado, que nosotros, si nos va mal económicamente, le echemos la culpa a Dios de que nos va mal económicamente, porque Dios dijo, Jesús dijo, miren, vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas antes que se la pidan. No está diciendo Jesús que tenemos que echarle la culpa a Dios si nosotros no nos gusta trabajar. O si no tenemos la capacidad económica o mental de poder trabajar en una cosa mejor porque lo que tenemos actualmente no nos rinde, no nos da de comer. No está diciendo esto el Señor Jesús. Nos hizo seres inteligentes, a su imagen y semejanza. Seres creativos, debemos estudiar, debemos ocuparnos en nuestros asuntos, en nuestros negocios, para traer lo mejor a la familia, por supuesto. Ahora, ¿está mal pensar en nuestra jubilación? Claro que no está mal pensar en nuestra jubilación, aunque nos falten 20, 30 años. Bueno, a mí no me falta tanto 20, 30 años, pero no está mal pensar en la jubilación, claro que no. Tampoco está diciendo esto el Señor Jesús. Y en cuanto a la vestimenta, solo, miren, en la Biblia a mí me llamó la atención que hay solamente un pasaje con un versículo en la Biblia que Dios, a modo de orientación al ser humano, le fabricó ropa para el hombre y para la mujer, Adán y Eva. Fue la única vez que Dios le dijo, hizo vestidos para Adán y Eva, ropa para Adán y Eva de las pieles de los animales, porque en la imaginación y en la fabricación y en la inteligencia que Adán y Eva tenían que empezar a desarrollar, porque Dios lo había hecho ser inteligente, cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Arrancaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren la inteligencia que ya comenzaba a funcionar en la cabeza de Adán y de Eva, porque Dios lo hizo inteligente. Entonces Dios le dio, siempre pone la vara un poquito más alta, como venimos diciendo los miércoles. Dios agarró y tomó piel de animal y le hizo una ropa, un delantal, una túnica, lo que ustedes quieran llamarle, y le dijo, bueno, vístanse de esta manera, y a partir de ahí el hombre comienza a fabricar sus ropas con otra cosa que no sea hoja de palmera o de higuera, no de palmera, de higuera, ¿no? Dios no te va a dar la ropa, Dios te va a dar la capacidad para poder trabajar y comprarte la ropa.
Dios no te va a dar la comida, Dios te va a dar la capacidad para que con tu sueldo vos puedas comprarte la comida que necesitas. Y así todas las cosas, ¿no? Eso es lo que está diciendo hasta el versículo 30 de este pasaje. En el versículo 31 dice, por tanto, no se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, no nos está enseñando que no nos ocupemos, sino que no nos preocupemos, que no perdamos el sueño por esto, que confiemos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, creyendo de que Dios es el proveedor de nuestra vida. Es el que nos va a dar todas las cosas a nosotros. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que va a bendecir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Nos va a dar el sustento en base a nuestra ocupación. Lo mejor. El justo por la fe vivirá. En el versículo 33 dice, por lo tanto, busquen primeramente, y acá está la prioridad de mi vida, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Que les serán añadidas. Y lo vuelvo a repetir, les serán añadidas. Dios te va a dar la bendición de la añadidura. Te va a dar, abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. No te tenés que preocupar, no nos tenemos que preocupar por hacer, entre comillas, más grandes los graneros para almacenar más dinero, por la jubilación, por el stand de vida que tengo, porque... Preocupate porque la prioridad, preocupémonos para que la prioridad de nuestra vida sea primero el reino de Dios. Prioridad. Número 1. Punto de arranque, punto de partida. Primero el reino de Dios y después me voy a ocupar en la imprenta. Primero el reino de Dios y después me voy a ocupar en la fábrica. Primero el reino de Dios y después me voy a ocupar. Primero el reino de Dios. Y todas las cosas serán agregadas por añadidura en nuestra vida. ¿Qué proyectos tienes para el 2021? ¿Cuál es tu prioridad para el 2021? Ya dijimos del balance del 2020, ya dijimos de esta Navidad que estamos a punto de vivirla, pero el balance más que nada puntualmente de lo que pasó en este 20 y el proyecto que teníamos allá en enero, el 1 de enero de este año. ¿Y qué proyecto tienes para el 2021? Jesús te invita a que lo primero sea el reino de Dios y su justicia. Que no haya otra prioridad en tu cabeza. Que no haya otra prioridad. Que el punto de partida sea el Señor. Que el Señor colme todos tus espacios. Todo tu tiempo, toda tu vida, tu familia, tu iglesia, tu tiempo libre, tu trabajo, tu fábrica, tu negocio. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El profeta Samuel estaba liberando Dios al pueblo de Israel de los filisteos por mano del profeta Samuel, ¿no? Él los dirigía. Y entonces, después de una victoria, el profeta Samuel tomó una piedra simbólica. Yo traje 2 piedras acá para que las veamos. La forma, ¿no? Una forma media aplanada, esta una forma un poquito más rústica. Qué bueno sería que para este año, en lugar o en algún lugarcito de nuestra casa, de nuestro jardín, o donde nosotros querramos, podamos tomar una piedra en forma simbólica y ponerla en ese lugar para que, miren, nosotros los seres humanos necesitamos cosas para
para recordar. Una piedra. Y que podamos decir cuando veamos esta piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. En el final de 2020, cuando levantemos la copa al final, en el día 31 al primero, cuando levantemos la copa para brindar, podamos levantar la piedra y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Esta piedra significa que durante todo el 2020 complicadísimo que hubo, Dios nos ayudó. Dios estuvo con nosotros como poderoso gigante. Eso hizo Samuel. Colocó una piedra, no sé, arriba de la heladera, en el jardín, donde vos quieras. Pero para al ver esa piedra puedas recordar que hasta aquí Dios te ha ayudado. Ebenezer. Mateo capítulo 28, versículo 20, la segunda parte dice lo siguiente. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan esto? El Señor Jesús se iba al cielo, ya está, se iba. Dijo, yo estoy con ustedes todos los días. A ninguno de nosotros Jesús nos dejó en este año 2020. Jamás. Hemos pasado la situación que cada uno de nosotros tuvo que pasar. Difícil, claro, pero aún en esas situaciones complicadas, el Señor Jesús estuvo. Yo estoy, la promesa está, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo estoy con ustedes, créanlo, declárenlo, confiésenlo, declárenlo, sáquenlo, larguen palabra, suelten palabra. El Señor Jesús está conmigo. En el versículo 34 dice, así que no se preocupen por el día mañana, no tengan miedo por lo que va a venir en el 2021. Algunos ya están diciendo que viene un rebrote de la pandemia más grande y más fuerte que lo que vino en el 2020. ¿Qué importa? Déjenlo que venga, déjenlo que venga. Tomemos la actitud de que sea el Señor el primero en nuestra vida, busquemos primeramente el reino de Dios y tomemos la actitud de decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Miren, el Salmo 18, escuchen bien lo que dice, Salmo 18, versículo 17, subrayenlo en la Biblia, es extraordinario. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me libró. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque el enemigo era más fuerte, el Señor me libró. Aunque la pandemia quiera hacer estrago, el Señor me libró. Aunque tuve que cerrar el trabajo, no importa, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo como poderoso gigante, dijo el profeta Jeremías. El otro día escuché una expresión que me encantó y me quedó grabada en mi corazón. Dice, los Judas que te van a traicionar se están por ahorcar. ¿Se acuerdan de Judas que traicionó a Jesús? Los Judas que te persiguen se están por ahorcar. Esto es simbólico, Los problemas que están por venir en la vida de cada uno de nosotros se están por ahorcar. ¿Saben por qué? Porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Seamos valentones contra los problemas. Saquémosle el pecho a los problemas, pongámosle el pecho a las balas, como se dice el dicho común. ¿Saben por qué? Porque detrás de nosotros hay uno que es un poderoso gigante. Es como aquel chico que va a la escuela y le hace frente a todo el mundo porque su hermano es un ropero así y lo va a defender. Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, vení 2021, vení, baste cada día su propio afán. Vení, a ver, mi prioridad es Jesús. Hasta aquí me ayudó Dios, hasta aquí, y lo hará hasta el fin, porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y terminamos con este precioso texto conocido por muchísimos de nosotros y tarareado por muchísimos de nosotros en Isaías capítulo 40, versículos 31, que dice así,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, tendrán alas como las águilas. El águila es el único pájaro, entre comillas, la única ave que tiene la capacidad de volar sobre la tormenta. El águila se eleva tan alto que la tormenta queda debajo. Así que levantan vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Adelante, ahí viene el 2021, si Dios lo permite, vamos a enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo como eso, esperando en el Señor. Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que no se preocupen por el día de mañana. Sí, ocupémonos, pero que nuestra prioridad sea el Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo que necesitamos será añadido. Dios te bendiga.